Entonces, abra conmigo su Biblia en el libro de los Hechos 2, del 36 al 38. Luego le pido que tenga su Biblia abierta y no la cierre para que sigamos leyendo. Vamos a leer el texto en dos partes, ¿ya? Hechos 2, 36 al 38 primeramente. Hechos capítulo 2, 36 al 38. Ahí dice, ¿no? Por tanto, sépalo todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, esta es como la parte ya más final de la predicación que hizo el apóstol Pedro aquel día de Pentecostés, ¿ok? Para que nos ubiquemos bien ahí. Entonces él dice, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, ojo, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Mesías, o Cristo en otras versiones. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos. Profundamente conmovidos. Todos se sintieron profundamente conmovidos. Y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse, ahí está la respuesta, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. Voy a decir algo que ya hemos dicho otras veces para que siempre nos ubiquemos lo mejor posible en la palabra de Dios. El libro de los Hechos no solo es historia, en el sentido de que yo lo leo y digo, mira, interesante lo que pasó por allá. Sí, esto ocurrió, vale. No es solo historia, como algo que ya pasó. Un par de días atrás celebramos el combate naval de Iquique. Pasó. No significa de que va a volver a suceder. Dios quiera que nunca más. La situación del combate ya ocurrió, ya fue, pero no se ha vuelto a repetir nunca más, porque fue un hecho puntual de la historia de nuestro país. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, no solo, queridos hermanos y hermanas, es historia. El libro de los Hechos es modelo. El libro de los Hechos es el modelo para la iglesia. ¿Ok? Entonces, toda vez que uno hace algo en relación con la iglesia, toda actividad con la iglesia, el mensaje de la iglesia, el quehacer de la iglesia, en fin, tiene que necesariamente uno relacionarse con el libro de los Hechos. Y siempre tenemos que pensar que si lo que estamos haciendo guarda o no relación con lo que aparece en el libro de los Hechos, porque es el modelo. El libro de los Hechos es y va a seguir siendo hasta que el Señor venga el modelo de Dios para su iglesia. De modo entonces que todo lo que nosotros tenemos que hacer siempre es tratar de relacionarnos lo mejor posible con lo que dice el libro de los Hechos y cumplir de la mejor manera posible lo que aparece en Hechos. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Usted me puede decir sí, amén, ok, oui. Yo entiendo todo, hermano, entiendo todo. Entonces, pensemos en un par de cosas. Pensemos, por favor, antes del bautismo y pensemos después del bautismo, ¿ok? Según lo que aparece acá en el libro de los Hechos. Antes. Para el antes es el texto que acabamos de leer. Capítulo 2, 36 al 38. Muy bien. Entonces, lo primero que aparece acá es la motivación, el deseo, la intención del apóstol Pedro de que la gente reciba el evangelio de Jesucristo, que reciba esta maravillosa palabra de Dios que es el evangelio de Jesús. Lo primero que Dios quiere siempre, lo vamos a decir aquí para todos nuestros invitados también, para los que nos ven, la primera intención que Dios tiene siempre con nosotros es que nosotros recibamos su palabra.
Siempre el Señor quiere que nosotros recibamos su palabra, el Evangelio. Eso significa que de alguna forma nosotros demos la bienvenida a la palabra de Dios en dos lugares claves de nuestra vida: nuestra mente y nuestro corazón. Siempre el deseo de Dios es que demos la bienvenida a su palabra. Eso es recibir, dar la bienvenida a la palabra de Dios en nuestra mente, abrir espacio en nuestra mente para que entre la palabra de Dios y abrir espacio en nuestro corazón para que se aloje en él la palabra de Dios. Deben ustedes recordar que el apóstol Pablo señala, cuando habla de la armadura del creyente, esta protección que el creyente tiene, él dice entonces que nuestra cabeza tiene que estar cubierta, resguardada, protegida por el Evangelio. La palabra de Dios, la palabra de salvación, queridos hermanos. Siempre la palabra de salvación aquí en mi mente, siempre, porque eso es lo primero que recibí. Siempre tiene que estar en mí con una claridad absoluta la bendita palabra del Señor. ¿Alguien dice amén en esta mañana? En mi mente y en mi corazón. Lo segundo que aparece en este pasaje que estamos leyendo, el antes del bautismo, es el sentido y profundo arrepentimiento. Una cosa clave en la vida también, el sentido y profundo arrepentimiento. La palabra de Dios, entonces, cuando la oigo, cuando la recibo, la palabra del Evangelio, la palabra de vida, lo que va a provocar, lo que va a producir el resultado natural, normal de la palabra de Dios en el corazón, es que me hace consciente. La palabra de Dios me hace consciente de mi pecado, de mi condición, de mi situación, de mi realidad ante Dios. Eso provoca la palabra del Señor, me hace consciente cómo es mi situación ante Dios. Yo y Dios, no la sociedad y Dios, no, yo y Dios. Un tema personal, cómo estoy delante de Dios, qué pasa con mi vida ante Dios. La palabra del Evangelio me hace entonces consciente de mi situación de pecado delante de Dios y produce entonces, como dice el texto aquí, profunda conmoción. Algo me pasa al oír la palabra del Señor. Algo sucede cuando doy espacio a la palabra de Dios en mi corazón, en mi mente. Entonces lo que ocurre es que me siento absolutamente, profundamente conmovido. Y esa conmoción, esa angustia interior, eso que sucede dentro del alma, que es una cuestión súper personal, es lo que me mueve o me lleva al arrepentimiento. Al arrepentimiento. El arrepentimiento, entonces, según la palabra de Dios, toca tres aspectos importantes de mi vida. Mi mente, puede poner su mano aquí un momentito, aquí la cabeza, la mente, perfecto. Algunos me hacen así como, sí señor, yes sir. Ya, aquí mi mente, ahora aquí el corazón. Más o menos al centro está el corazón, ¿cierto? Uno lo carga a la izquierda, pero está más al centro, el corazón y los pies. Mueva un poquito los pies. La mente, dijimos, el arrepentimiento tiene que ver con mi mente, con mi corazón y con mis pies. ¿Cómo así? Sí, porque yo tengo que, al recibir la palabra de Dios, yo tengo que razonar. Tengo que pensar, a ver, ¿qué está pasando con mi vida? ¿En qué estoy? ¿Qué es lo que está sucediendo conmigo? ¿Dónde estoy parado en relación con Dios? ¿Dónde estoy con Dios en relación a su palabra? Entonces es un tema de razonar, tengo que pensar. La gente piensa y la gente cree, los que no están aquí, la gente que está afuera, piensa que nosotros somos personas sin capacidad de analizar. La gente dice que creer en el Evangelio es una tontería. Pero queremos decir en esta mañana que no es así. Porque nosotros hemos pensado, hemos analizado bien, hemos usado capacidad cerebral, capacidad mental y
hemos llegado a la conclusión de que hemos estado y hemos vivido lejos de Dios. Eso lo sabemos. La mente. Luego el arrepentimiento tiene que ver con el corazón. ¿Por qué con el corazón? Porque no solamente es un tema mental que uno podría decir, bueno, es un poco frío, un poco calculador. No. No, el arrepentimiento es un tema sentido. Yo siento haber hecho lo indebido delante de Dios. No está bien lo que he hecho. He actuado mal. Dije muchas mentiras. Ofendí a mucha gente. Gasté dinero en lo que no debía. Robé. Castigué innecesariamente. ¿Qué más? Copié en las pruebas. Engañé a mi profesor. Le dije a mis padres que iba a ir a tal parte y fui a otro. Y la lista es larga. Entonces ahora, cuando recibo la palabra de Dios, ¿qué sucede? Cuando viene la palabra de Dios en mi mente, ¿qué sucede? Llega a mi corazón y yo siento tristeza, angustia, pena. No me agrada lo que he hecho. No estoy conforme con lo que he hecho. Me duele, lo siento. Y entonces, cuando la palabra de Dios está en mi mente, razono bien y pienso bien, y eso llega también a mi corazón y lo siento ahora, ¿qué es lo que va a suceder? El tercer elemento del arrepentimiento. He tomado un camino en esta dirección y arrepentimiento significa que hasta aquí nomás llego en este camino y voy a darle una vuelta a mi vida para ir en una dirección diferente. Un giro, la gente dice, de 360 grados. No, querido hermano, mire, usted estudió o le fue mal en geometría en el colegio. ¿Le enseñaron geometría? No era tan fácil, ¿ah? 360 grados significa esto. ¿Dónde quedó? Ya, probablemente eso ha hecho usted en algunos casos. No, dice, yo le voy a dar a mi vida un giro en 360 grados. Ya ahí hizo esto usted y quedamos donde mismo. El arrepentimiento es un giro en 180 grados. Mi vida va en una dirección y ahora, por la gracia del Señor, por su palabra, por el evangelio en mi corazón, mi vida va a tomar una dirección distinta, diferente. Eso es el arrepentimiento. Lo segundo, entonces, ahora tomo otro camino, decido, queridos hermanos, decido, esto es personal, decido darle un cambio a mi vida, decido hacer un cambio radical en mi camino. Radical, de raíz. Decido hacer un cambio radical en mi conducta. No me voy a comportar como hasta aquí. Voy a hacer un cambio radical. Decido hacer un cambio de vida en mi estilo de vida. El evangelio es un estilo de vida, es una manera de vivir, es una forma de vivir. Pues para allá voy entonces. Decido hacer un gran cambio en lo que significa mi modo de pensar, mi estilo de vida, mi conducta. Eso es el arrepentimiento. Y es lo que la Escritura llama los frutos, el resultado de una vida arrepentida. Entonces no es simplemente que yo diga, me arrepentí. Recuerden, nuestros hijos, por ejemplo, siempre se han arrepentido, pero la mayor parte de las veces siguen haciendo lo mismo. Entonces ese arrepentimiento no tiene sentido, porque el arrepentimiento tiene que tener ¿qué? Frutos, resultados. Entonces, como ya recibí la palabra y la palabra ha hecho la obra y me he arrepentido, he decidido darle un vuelco a mi vida, he decidido vivir de otra manera. ¿Qué es lo que viene entonces? Según lo que dice el apóstol Pedro, ¿qué es lo que viene? De acuerdo a lo que él señaló, lo que viene ahora es que me bautice. Eso es lo que viene. Ese es el camino lógico. Eso es lo que tiene que resultar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Me bautizo. Es decir, entonces llevo adelante o expreso vivamente a través de un testimonio claro, visible, que lo vamos a ver en unos minutos, un testimonio evidente, notorio,
de que he recibido la palabra de Dios en mi corazón, que tengo la palabra de Dios en mi vida y que estoy de acuerdo con lo que el Señor me plantea. Y como he decidido vivir de otra manera, entonces lo primero que hago es manifestarle al Señor mi profundo deseo de obedecerle. Y el primer acto de obediencia para un creyente es que me bautice. Eso es lo primero. Si usted dice, no, la verdad es que a mí me gustaría saber un poquito más, yo quiero caminar más en el Señor, eso es lo que usted propone, pero no es eso lo que dice la Escritura. Es que usted dice, no, es que mi mamá me dijo, eso es lo que dice su mamá, su papá, sus hermanos, pero no es lo que dice la Escritura. El apóstol Pedro les dijo clarito, les dijo, arrepiéntanse y bautícense. Listo. Se arrepintió, bautícese. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Ustedes, dijo, y esto es fuerte, ustedes crucificaron al Señor. Yo podría decir en esta mañana, yo crucifiqué al Señor. Por mí murió. Ahora quiero coronarlo como Señor y Rey. Amén. ¿Qué hay después del bautismo? Hechos 2, 41 al 47. Hechos 2, 41 al 47. Así pues, los que recibieron, recuerde, la palabra se recibe o no se recibe. Corrijo si alguien piensa de esta manera. Alguien dice, no me llegó la palabra, es que no le va a llegar. No le va a llegar. Usted la recibe, que es distinto. Es una actitud mía. La palabra está. La palabra ya se dijo. Usted tiene que asumir, tomarla, recibirla, guardarla. Entonces, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Listo. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. ¿Alguien podría pensar en esta mañana cómo se bautizan 3,000 personas? ¿Cuánto tiempo se necesita? ¿Cuántos lugares se necesitan para bautizar 3,000 personas? Se mantenían firmes, diga firmes. Firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Lo primero que tenemos que señalar entonces, post-bautismo, lo primero que tengo que tener claro luego de que me bautizo es que el Señor no nos ha salvado para que caminemos solos por la vida cristiana. No nos salvó para que nosotros seamos solitarios en las cosas de Dios. No nos salvó para que no nos relacionemos con nadie. La salvación no tiene ese sentido. La palabra del Señor dice, ay del solo, queridos hermanos, ay del solo, que cuando cayere no habrá alguien que lo levante. Ay del solo, que no tiene modo de ser ayudado por nadie. De alguna manera el Señor ha permitido que ustedes estén aquí. Estar aquí significa que el Señor quiere que ustedes sean parte de esta comunidad. Parte viva, parte integral. Que esta familia sea su familia en la fe. Que estos hermanos se conviertan en sus hermanos en la fe. Que todos nosotros seamos
ligados a usted y usted a nosotros. Ese es el sentir de Dios. El aislamiento, la individualidad, la soledad, no son parte de la voluntad de Dios para su vida, para sus hijos. Nunca el Señor ha querido que sus hijos estén solos, se queden aparte, distantes. Los que se bautizan, de acuerdo a lo que dice el libro de los Hechos, se unen entonces a la iglesia. Se unen a la iglesia de forma más notoria todavía, de forma más evidente todavía, firme, constante. Pertenecemos a la iglesia del Señor. Se manifiesta entonces de una forma bien notoria este sentido de pertenencia. Queridos hermanos, aquí le pertenecemos al Señor. Amén. Gracias. Y le pertenecemos a su familia. Quiero decirles que el Señor no está solo, el Señor tiene familia. La familia está aquí, está más allá, está en otros lugares, está en otros países. Bendito sea el nombre de Dios. El Señor no está solo, Él tiene familia. Y nosotros somos llamados a ser parte de su familia. Dice la Escritura que se unieron a la iglesia, se hicieron uno con la iglesia. Ahora están integrados. Ahora pertenecen con toda propiedad a la iglesia. Ahora son parte de la iglesia. Bendito sea el Señor. Para todo lo que significa ser parte de la iglesia. Dice la Escritura que esta gente que se bautizó se integró, se añadieron a la iglesia y se mantuvieron firmes en la nueva vida. Se ocupaban asiduamente, se ocupaban de manera habitual, se mantenían firmes, se preocupaban de su vida espiritual, de estar bien, de estar firmes. No dejaban, dice la Escritura, de reunirse. No dejaban de congregarse. Va a aparecer el Salmo 92, 12 y 13, que dice así la palabra del Señor. Salmo 92, 12 y 13. Como palmera florecen los justos. Una palmera da más o menos 100,000 flores, por si acaso. Parece que nos falta un poquito todavía, ¿verdad? Como palmera florecen los justos, como cedros del Líbano crecen. ¿Ha visto crecer un cedro? El que está afuera, ahí tenemos un cedro afuera. Ese tiene más o menos 6 años. Espere que tenga 20. Luego dice, ¿plantados dónde? Dígalo más fuerte, porfa. Plantados en la casa del Señor. Plantados en la casa del Señor. Florecen en los atrios, en los patios de nuestro Dios. Luego dice, ahí está, nada más. Plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. ¿Dónde somos plantados? En la casa de Dios. El Salmo 68, 6 dice algo parecido. 68, 6. Dios da ¿qué cosa? Un hogar. ¿A quién? A cualquiera de nosotros. Bendito sea el Señor que Dios provee un hogar. Bendito sea el Señor que hay hogar. Bendito sea Dios que Él tiene dispuesto un hogar. Un hogar. No dice solo una casa, dice hogar. Y libertad a los cautivos. Los rebeldes habitarán en el desierto. Lo primero es lo que nos interesa. Dios da un hogar a los desamparados. Por eso aquí decimos, iglesia, pueblo de Dios, somos familia. Porque estamos conscientes de que uno tiene que venir a ser parte de algo. La casa de Dios, la familia de Dios, la iglesia. Eso es, de eso se trata. La vida cristiana entonces se vuelve y tiene que volverse una constante, hermanos míos, un hábito. Lo que hago tiene que volverse hábito. La oración tiene que ser hábito. La búsqueda de Dios tiene que ser hábito. Congregarme tiene que ser un hábito. Cuando no lo hago, lo siento, no me gusta, no me siento cómodo, no estoy grato en la casa, aunque vea el servicio, pero no estoy grato porque yo soy de congregarme, porque soy de estar. Es hábito, es hábito.
Ahora, si llevo un año sin orar y no me pasa nada, no tengo el hábito. Eso es evidente, no está nomás. Pero si yo no oré en la mañana y estoy incómodo, eso es hábito. Voy a ir a orar, voy a buscar el momento para orar. No va a pasar el día sin orar, sin leer la palabra de Dios, sin escuchar la enseñanza del Señor para mi vida, sin congregarme, porque es hábito, se hace hábito. La vida cristiana tiene que ser constante, plantados, dice la Escritura, plantados. En otro momento la Escritura podría decir también arraigados, plantados, arraigados, como dice el apóstol Pablo, o también entonces cimentados. La Escritura habla de nuestra vida como un árbol o habla de nuestra vida como un edificio. Si habla de nosotros como edificio, tengo que estar ¿qué? Cimentado, un cimiento firme, sólido. Si yo me veo como un árbol, tengo que estar ¿qué? Plantado. Como sea, tengo que tener firmeza en las cosas de Dios. Por último, ahí en el libro de Hechos capítulo 2, 42 dice, se mantenían firmes en 4 cosas. La enseñanza de los apóstoles. Segundo, en la comunión. Tercero, ¿qué dice? En el partimiento del pan. Y cuarto, la oración. Esas son las características de nuestros hermanos que nos dejan a nosotros como testimonio. Se mantenían firmes. Hechos 2:46 dice, no dejaban de reunirse, no dejaban de reunirse. Hechos 2:44 dice que la comunión, el compañerismo era parte de esta nueva realidad que estaban experimentando estas personas que fueron añadidas a la iglesia. Esta nueva vida, esta nueva identidad como hijos de Dios, como miembros ahora de su familia. Queremos invitarle a todos ustedes, hermanos, que hoy se bautizan, a que tengan todos los días esta claridad. Hemos sido llamados a ser parte de una familia. No se queden fuera, no se queden lejos, no se queden distantes. No asuman no estar, asuman estar, asuman involucrarse lo mejor posible. Sirvan al Señor de la mejor manera y permitan que nosotros les sirvamos también de la mejor manera. Ayudémonos mutuamente, crezcamos juntos. Amén. Para que la obra del Señor siga progresando como la vemos progresar hasta el día de hoy. Como resultado de todo lo anterior, y aquí terminamos, el buen ambiente espiritual de esta nueva realidad, la iglesia hacía que el creyente agregara nuevos creyentes de manera constante. La iglesia de los Hechos experimentó un crecimiento constante, continuo. Queridos hermanos, tan grande, que no es posible entenderlo de otra manera. Un crecimiento tan grande que se volvió una verdadera amenaza para el Imperio Romano. Si la iglesia hubiera sido un puñadito de hombres y mujeres, para Roma no significa nada. Pero es increíble cómo la iglesia se desarrolló. Ustedes, quienes se bautizan hoy, y todos nosotros que ya estamos bautizados hace un rato, hemos sido llamados a ser parte de una iglesia que es victoriosa y que crece de manera constante, permanente, para la gloria del Señor. Así que al verlos a ustedes hoy día, nosotros vemos progreso. Al verlos a ustedes hoy día, nosotros vemos crecimiento. Al verlos a ustedes hoy día, nosotros vemos avance. Hermanos amados, estamos felices de que ustedes hayan tomado esta decisión y hoy se bauticen en el nombre del Señor. Demos un aplauso por cada uno de ellos. Gloria al nombre del Señor.